presentación de esta placa. La placa dice: en honor a San Juan Pablo II, 1978-2005, el periodo de su pontificado, con motivo de su beatificación el 1 de mayo de 2011, su canonización el 27 de abril de 2014. México siempre fiel. Recuerdo hermoso estas imágenes y esta placa también que acaban de velar con motivo de la canonización. Hoy Juan Pablo II ya es santo, una fecha esperada desde aquel 2 de abril en que Juan Pablo II murió en el año 2005 allá en el Vaticano. Yo recuerdo las pancartas que decían santo súbito, la gente esperaba que pues lo hicieran santo, que lo canonizaran tan pronto se pudiera. Y de hecho, después de la beatificación, que fue hace casi 3 años, fue un proceso, padre Óscar Arias, bastante rápido. Sí, aunque se pedía que fuera súbito, es decir, ya en el acto, fueron 9 años de un proceso largo para aquellas personas que tal vez decían que no era muy claro. Tuvieron 9 años para investigar efectivamente la causa del Papa Juan Pablo II, y no solamente Juan Pablo II. Juan XXIII, recordemos, estuvo también en la canonización de esta mañana. Así es. Y bueno, por parte de Juan Pablo II fueron 2 milagros los que principalmente documentan la santidad de 2 mujeres que sanaron. Sí, bueno, la última que fue precisamente la que vimos, una mujer costarricense, Floribel, que fue precisamente la que llevaba la reliquia de Juan Pablo II. Nos decía Valentina que estaba muy nerviosa, que no sabía si iba a poder caminar bien hasta el Papa Francisco. Y además que llevaba unos tacones bastante altos, pero ella espontáneamente se curó de un aneurisma, de un coágulo que tenía en el cerebro, invocó la figura de Juan Pablo II y fue sanada pocos días después del anuncio de la beatificación, o más bien la beatificación de Juan Pablo II. Y la otra, esta monja, ¿verdad?, sí, que trabaja en una maternidad allá en Roma. Sí, la Sœur Marie, que también recibió la gracia de Juan Pablo II. Pero estos fueron, Julieta, permíteme decir, solamente los casos documentados científicamente, porque, bueno, habemos muchísimas personas que en nuestra devoción particular hemos pedido gracias a los santos, entre ellos también ahora Juan Pablo II, y nos tocaba ver en sus recorridos por México muchas personas que se acercaban pidiendo gracias y muchas personas que ya las han recibido. La procesión regresa, estamos viendo aquí al rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Enrique Glenny Graue, para iniciar esta ceremonia de acción de gracias por la canonización de estos 2 papas que ya fueron elevados a los altares. Tenemos ya estos 2 santos, e incluso ya hay oraciones para invocar la intercesión de ellos, padre. Sí, hay unas oraciones que son un poquito largas, solamente quiero resaltar de Juan 23. Dice: Dios Padre amado, que nos diste como Santo Padre a Juan 23, llamados por todos el Papa de la Paz y el Papa Bueno, te pedimos, Padre, por su intercesión, seas portador en esta tierra del don maravilloso de tu paz, y ser, por tanto, hombres y mujeres de diálogo, comprensión y tolerancia. ¿Qué tal, Julieta? Hermosa, hermosa. Estamos viendo aquí también imágenes de este Papa que fue elevado el día de hoy también a los altares, el Papa Santo Juan XXIII, hecho Papa en 1958 y 5 años después falleciera. Sin embargo, a él se le atribuyen grandes reformas de la Iglesia Católica, al haber convocado para el Concilio Vaticano II, en donde se reformaron aspectos no solamente de la misa, de cómo efectuar las misas, padre Óscar Arias,
sino también cambios más profundos en el código canónico. Claro, en la concepción misma que la Iglesia tiene de sí, ¿no? Los documentos del Concilio Vaticano II son un gran tesoro para nosotros. Ya el Papa Emérito Benedicto XVI quiso retomarlos también para que todos lo pudiéramos pues desempolvar. Y una de las imágenes que veíamos hace un momento, bueno, ahora vemos a Monseñor Enrique también con las reliquias y al Venerable Cabildo que porta esta imagen de cera de Juan Pablo II. Primero iba en la formación Juan XXIII con sus reliquias y después Juan Pablo II. Dentro de las imágenes que acabamos de ver hace un momento estaba Juan XXIII con la silla, aquella que cargaban, la silla gestatoria. Pues una de las reformas fue que estas personas que estaban al servicio del Papa se les duplicó el sueldo, Julieta. Por eso decían que era el Papa bueno, porque dice, yo peso más de 100 kilogramos, dice, entonces ustedes deben de ganar más. Las misas también antes eran en latín y fue una de las reformas después del Concilio Vaticano II que convocó el Papa Juan XXIII, ahora San Juan XXIII, son en el idioma local. Y antes los sacerdotes no podían dar la espalda al altar y tenían que decir su homilía desde un púlpito, así de que ese fue otro cambio también. Bueno, los cambios litúrgicos fueron un cambio importante, pero realmente hubo muchos más cambios en la Iglesia para acercarla a la gente. Creo que fue la misma actitud del Papa Juan XXIII, de ser un papa cercano, hijo de una familia grande, campesina, los que lo vemos precisamente ahí en la firma de algunas de sus encíclicas. Y a pesar de su edad, un papa muy activo, porque fue hecho pontífice a los 77 años de edad. Sobrevivió 5 años durante el papado, murió en 1963 y sin embargo a esta figura humilde y paternal también se le asocia como de un padre inquieto, activo, profundo, pensante. Y aquí incensando esta figura de Juan Pablo II, que es impresionante, la verdad parece real. Desgraciadamente Juan XXIII no alcanzó, que es la reliquia que están ahora incensando, no alcanzó a haber terminado este deseo del Concilio Vaticano II. Será Pablo VI quien lo llevó a buen término, pero él hizo su parte, como todos esperamos hacer nuestra parte en la vida, ¿verdad? En las últimas 2 visitas de Juan Pablo II, aquí tengo alguna estadística, Padre Oscar Arias, tan solo en esas 2 últimas visitas, en cada una de ellas, 20 millones de mexicanos tuvieron que ver con él. Recordemos que Juan Pablo II vino 5 veces, durante 5 ocasiones a nuestro país. La primera en 1979, aquí estamos viendo imágenes. Y justamente desde el balcón de esta Basílica de Guadalupe fue donde proclamó su famosa frase ya de México sabe bailar, México sabe rezar, México sabe cantar, pero más que todo México sabe gritar. Y se cumplió el deseo que decía de su propia patria, recordarás en la Catedral Metropolitana en 1979, dice, de mi patria se dice Polonia semper fidelis, yo quisiera decir de México siempre fiel, que fue lo que quedó ahora acuñado en la placa que acaba de develar el nuncio apostólico aquí. Desde la Catedral Metropolitana, en esa primera visita, ya nos estaba pues uniendo a este amor, a esta cercanía con él, desde el México siempre fiel. En esa primera visita fueron 6 los lugares visitados, fue una visita más o menos corta, pero en la segunda, con un papa todavía muy vigoroso, a pesar de que ya había sufrido en 1981 el atentado. Recordemos la segunda visita en 1990, visitó 13 lugares. Y vamos a ver un cachito de cada una de las visitas en el programa El Pescador, Juan Pablo II, 25 años de presencia en México, que va a pasar de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, después de esta ceremonia litúrgica de acción de gracias por la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Sí, estaremos muy pendientes de seguir toda esta